Hola, nosotros somos el equipo de la semana 3. eh, Somos Aranza y Alberto y nosotros les vamos a hablar de desafíos y oportunidades en la visualización de datos y de frameworks relacionados al Big Data. El contenido de esta presentación está dividido en esos dos temas. En la parte de desafíos y oportunidades en la visualización de los datos, se les dará una introducción, se hablará de los desafíos, las oportunidades y de proyectos relacionados. En la parte de frameworks vamos a ver 4 distintos frameworks, que es Flex Analytic, Algoritmo Chi, FRBCS, Big Data, seguridad en Githandle para computación en Big Data y detección de cuello de botella en peer-to-peer usando el método de bosques aleatorios. Bueno, la primera parte son los desafíos y oportunidades con la visualización de los datos. La visualización de los datos es la representación de los datos en formato gráfico o pictórico. Por otro lado, tenemos a las herramientas de visualización de datos, que son programas computacionales que generan dicha presentación. La visualización de datos es muy importante y útil para las personas, pero ahora, en la era del Big Data, la cantidad de datos es inmensa y crece constantemente. La cantidad de datos que se manejan es grandísima, y esto hace muy difícil presentar los datos en los medios tradicionales como las pantallas de las computadoras, teléfonos móviles o incluso grandes pantallas como las utilizadas en publicidad. Antes de ir a los desafíos, hay que ver las características del Big Data. En el artículo nos mencionan como principal el volumen, velocidad o variedad, también llamadas gran volumen, gran velocidad, gran variedad, y el autor también nos menciona otras dos, que es valor y veracidad. Y actualmente debería considerarse como característica el análisis en tiempo real. Ahora sí, vamos a ver los desafíos en la visualización de los datos. Los desafíos que enfrenta el área de la visualización de datos son varios, como por ejemplo la escalabilidad perceptual, la escalabilidad en tiempo real y la escalabilidad interactiva. Para ver estas tres, realice esta tabla, donde vamos a ver qué es cada una de estas cosas y por qué representa un reto. Primero tenemos a la escalabilidad perceptual. ¿Qué es? Pues cómo vemos la información y los datos presentados. Aquí meramente nos referimos a lo visual. ¿Por qué representa un reto? Desde la perspectiva humana, la visión es el primer obstáculo, pues hay problemas al tratar de entender efectivamente la información cuando nos es presentada en grandísimas cantidades. Tenemos también las pantallas, tal y como las conocemos ahora, son responsables de mostrar muchos datos. Y no solo hablamos de 10 o 1000 datos, hablamos de billones de datos, que además se encuentran en constante aumento. Ahora también deben buscarse formas de abstracción más efectivas para representar esta enorme cantidad de datos en algo mucho más reducido y que se pueda presentar correctamente visualmente la información. Después tenemos la escalabilidad en tiempo real, que es ver los datos en tiempo real, lo cual permite tomar decisiones basadas en dichos datos en tiempo real. ¿Por qué representa un reto? Pues una gran cantidad de datos necesita una gran capacidad de manejo y control, más cuando hablamos de datos en tiempo real. La mayoría de sistemas de visualización tienen una memoria limitada y no pueden contener la velocidad con la cual se generan los datos en el mundo real. Por último, tenemos la escalabilidad interactiva, que es amplificar los beneficios de la representación visual de los datos que podría permitirnos entender de manera más eficiente estos mismos datos. ¿Por qué representa un reto? El poder mostrar datos lleva mucho tiempo de trabajo, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades. Lo ideal sería lograr una visualización confiable en tiempo real sin ningún tipo de problema a la hora de ejecución, que permita una interacción sin interrupciones a los espectadores. Oportunidades en la visualización de los datos. Hay que tener en cuenta que los desafíos siempre traen oportunidades. Las dos oportunidades que aquí nos mencionan son la reducción de datos y la reducción de latencia. Primero vamos a ver la reducción de datos.
Aquí podemos ver tres técnicas con las cuales se ha tratado de atacar estas oportunidades, que es la reducción de los datos, que es muestreo, donde cada dataset es una muestra y regresa una fracción del ingresado. Por ejemplo, si ingresas 10 datos, pues te va a regresar tal vez 2 datos. Después tenemos el filtrado, donde dadas ciertas condiciones, se devuelve la consulta deseada. Y la agregación agrupada, donde se agrupan los datos en diferentes subgrupos y se devuelve el resumen de estos grupos. Continuando con la reducción de latencia, tenemos los datos precalculados, donde se realizan las operaciones base antes de recibir los datos para mejorar la interactividad. Después tenemos paralelizar el procesamiento y la presentación de datos, donde se utilizan esquemas de indexación denso o herramientas como WebGL. Y por último tenemos el middleware predictivo, que oculta la latencia mediante una búsqueda previa y almacena en caché lo que será utilizado. Algunos proyectos relacionados con la visualización de los datos son DataCube, NanoCube, Immense y Scala R. Y algunas herramientas de visualización que nos comparte los autores, son estas 8, que son CartoDB, Processing.js, Gephi, D3, Wave, Dundas Dashboard, Simil Widgets y DataWatch. Y pues nos ponen las categorías, que puede ser un servicio, una biblioteca, una plataforma, y nos menciona si son open source o no. Bien, ahora vamos a hablar de los frameworks. El primero es Flex Analytics. Este es un framework que propone reducir el movimiento de grandes cantidades de datos. Para ello, lo que desea hacer es procesar los datos desde la fuente original. Ya que las cantidades de datos cada vez son más grandes, las computadoras encargadas de analizar estos datos se están quedando cortas, ya que su entrada y salida de datos de la computadora no se da abasto. Y peor aún, la brecha entre el poder de las computadoras y la entrada y salida de datos es cada vez más grande, lo cual lleva a un peor desempeño de la entrada y salida de datos. Esto nos lleva a una pérdida de eficiencia en el ámbito científico, ya que las simulaciones científicas, el análisis asociado y la visualización se toman mucho más tiempo. El rápido análisis de los datos es importante, ya que provee valiosa información que ayuda a los científicos a hacer descubrimientos. El análisis se realiza al mismo tiempo que la simulación, es decir, mientras se crean datos, estos son analizados. Después se eligen los datos más importantes y estos son los que terminan siendo guardados en el disco. Esto reduce considerablemente el uso de entrada y salida de datos en el sistema. El siguiente es GFRBCS Big Data Algorithm. Con la demanda que ha tenido el Big Data en los últimos años, ha crecido la variedad y veracidad de los datos. Esto ha introducido un grado de incertidumbre el cual debe ser manejado. Junto con esto, usualmente se presenta un desequilibrio en los datos, lo cual sucede porque lo que realmente se quiere aprender de los conjuntos de datos se encuentra en cantidades insignificantes comparado con los otros datos. El algoritmo Chi-FRBCS es propuesto para tratar adecuadamente los datos desequilibrados. Es un sistema de clasificación basado en reglas difusas que es capaz de lidiar con la incertidumbre sin dejar de lado el aprendizaje. El método utiliza el framework MapReduce para distribuir las operaciones computacionales del modelo difuso. También incluye técnicas de aprendizaje sensible al costo para abordar el desequilibrio de los datos. Seguridad en G-Hadoop para computación en Big Data. Es utilizado para procesar grandes volúmenes de datos en sistemas distribuidos. Hadoop provee el uso escalado de CPU, dividiendo solicitudes en solicitudes más pequeñas que son procesadas en varios servidores. Hadoop Framework provee la implementación de MapReduce, el cual corre múltiples tareas en sistemas en clúster. Y Hadoop provee la seguridad a través de los sistemas distribuidos. Esto lo hace con protocolos SSL y criptografía. Detección de cuello de botella en redes peer-to-peer usando el método de bosques aleatorios. En el sistema de vigilancia de tráfico de la red,
Se maneja una gran cantidad de datos en tiempo real. El aprendizaje automático se utiliza para identificar cuellos de botella en las redes entre pares. El árbol de decisión forestal aleatorio se utiliza para detectar cuellos de botella casi inmediatamente. Esto para permitir la extracción de las características del árbol. Este framework es escalable y permite el uso de otras tecnologías como Hadoop, MapReduce, LibCap y Mahout. Este framework escalable consiste en varios componentes como los Traffic Sniffers, los cuales procesan los paquetes y los conducen al sistema de archivos Hadoop. Este proceso genera un gran flujo de datos y a su vez los caracteriza, lo cual organiza el tráfico malicioso y lo descarta. Estas son las referencias que utilizamos. Y eso es todo.